¿Qué puede hacer un miembro de la iglesia cuando ve que hay muchas cosas permitidas que sabemos que no agradan a Dios y el pastor la permite porque vienen de parte de personas allegadas a él? Me gustaría saber qué debo hacer si mi esposo cristiano me maltrata físicamente. Puede haber discriminación en la iglesia. ¿Qué debe hacer una persona que ha vivido por mucho de su vida en fornicación? Si un cristiano puede dirigir el coro en la iglesia católica. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Así podremos hablar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Y la primera pregunta es, ¿qué puede hacer un miembro de la iglesia cuando ve que hay muchas cosas permitidas que sabemos que no agradan a Dios y el pastor la permite porque vienen de parte de personas allegadas a él? Esa es una situación que puede ser un poco difícil porque cuando el líder o los líderes de la iglesia están permitiendo cosas que no son bíblicas, que no concuerdan con la palabra de Dios. Ahora, no estamos hablando de preferencias personales, no estamos hablando de los gustos de uno, no estamos hablando de diferencias en cuanto a la misión o la visión de la iglesia, sino en cosas en la iglesia que no están de acuerdo con la palabra de Dios, que son pecados en la iglesia o en la vida de otros miembros de la iglesia. Eso es difícil porque los líderes son los que ponen la guía y son los líderes de lo demás, y cuando ellos permiten que entre error en la congregación, eso es difícil tratar con eso, es difícil confrontarlo, y dos, es serio porque son los líderes. Lo que no debemos hacer es lo que muchas veces, algo que muchas veces hacemos sin pensarlo dos veces, que es lo que siempre hacemos, que no debemos hacer, es saltar a otra iglesia, es dejar la familia, la iglesia donde estamos y rápidamente buscar otra iglesia. Eso no debe ser nuestro primer instinto. Nuestro primer instinto cuando no estamos de acuerdo con algo, o más cuando hay algo en la iglesia que no está de acuerdo con la palabra de Dios, no debe ser ir a otra iglesia. Más bien lo que debemos hacer, nuestro primer instinto, la primera forma de tratar con un problema en el liderazgo o pecados que los líderes están dejando entrar en la iglesia, o un pecado en la vida de otro hermano, es hacer lo que Jesús manda a sus seguidores a hacer. Es Mateo 18. Aquí Jesús nos dice qué hacer en esa situación. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso es lo que debemos hacer cuando hay pecado en la iglesia, en la vida de un hermano, en la iglesia en general, o en la vida de uno que es líder. Debemos ir a confrontar directamente a la persona con la palabra de Dios. Si no nos escucha, llevar a otra persona, 2 o 3 más. Y si no escucha al grupito, entonces decírselo a toda la iglesia. Y de ahí, pues si no quiere arrepentirse, en la palabra Jesús dice que hay que tener a esa persona como alguien que no es cristiano. Eso es lo que Jesús dice. Eso es lo que debemos hacer en vez de ir a buscar otra iglesia. Y la próxima pregunta. Me gustaría saber qué debo hacer si mi esposo cristiano me maltrata físicamente. Lo que debes hacer es inmediatamente ir a los ancianos de tu iglesia. Ir a los líderes de tu iglesia, presentarles el caso, decirles lo que está pasando, para que uno, en primer lugar, ellos pueden
Ellos pueden ayudarte a buscar un lugar seguro donde tú puedes estar por mientras que traten con ese problema para que tu vida y tu salud no esté en peligro. Uno, para que te ayude a salir de ahí, no a divorciarte, no a separarte, solo a separarte físicamente para que no recibas el abuso físico. Dos, ellos pueden ayudar a guiar a la situación, a guiar a tu esposo, a ponerlo bajo disciplina en la iglesia, a corregir el error en él para que él pueda ser el esposo que Dios quiere que él sea para ti. Pero en vez de encubrir el acoso o esconder el acoso o quedarse callado, debes ir directamente a los ancianos de tu iglesia y dejar que ellos... por eso que somos una familia. La iglesia local es y debe ser una familia y debemos acudir a nuestra familia cuando hay problemas. Entonces, ese es mi consejo para ti. Y la próxima pregunta, ¿puede haber discriminación en la iglesia? Aquí hay dos preguntas. Uno es ¿puede haber? Y la segunda pregunta es ¿debe haber? Y la respuesta a la primera pregunta, si puede haber, en el mundo, en un mundo lleno de personas pecadoras, con la carne pecadora, sí va a haber discriminación, siempre va a haber discriminación. Es parte de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Por orgullo, nosotros queremos sentirnos superiores a los demás. Yo quiero sentirme como el más importante, el más grande. Entonces, nuestra carne nos ayuda a sentirnos mejor que los demás por hacernos discriminar y menospreciar y mirar de menos a los demás. Entonces, si es por raza o por color o por habilidad o por inteligencia o por estatus social o por lo que sea, nosotros discriminamos contra los demás. Y es un pecado. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, si debe haber discriminación en la iglesia. La respuesta es no. La respuesta es no debe haber discriminación en la iglesia. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo en una de sus epístolas, ya no hay esclavo ni libre, hombre, mujer. Sí existen todas esas distinciones así terrenales, pero en la familia de Dios somos uno en Cristo, y lo que nos une, el estar en Jesús, estar bajo su sangre, cubierto con Cristo, con la sangre de Jesús, eso es más grande que cualquier otra diferencia que nos separa, cualquier cosa que nos diferencia. O sea que en el cuerpo de Cristo lo que nos une es más grande de lo que nos diferencia. Por eso en el libro de Santiago dice en el capítulo 2, verso 1, dice: hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y puedes seguir leyendo ahí hasta el verso 13, donde del verso 1 a 13 de capítulo 2, donde él explica cómo y por qué no debemos discriminar contra otros hermanos en la iglesia, en la familia de Dios. Todos somos uno y todos somos iguales. Y si tú ves discriminación en tu iglesia, ese es un pecado que debes confrontar. Como dije en la pregunta anterior, en la primera pregunta de este episodio, debes confrontar a la discriminación en tu iglesia para ayudar a tus hermanos a vivir más conforme a la verdad del Evangelio en la familia de Dios. Y la próxima pregunta es: ¿qué debe hacer una persona que ha vivido por mucho de su vida en fornicación? Y viene de alguien que comparte un poco de su vida, que ha vivido primero con un hombre y con él tiene una hija, y después con otro hombre y con él tiene un hijo, y después dice: no sé qué hacer, estoy arrepentida de todo lo que pasó, soy cristiana, creo en Dios, pero nunca me congregué firmemente. Mi deseo más grande es poder restaurar con mi primer marido. Y en esta pregunta está mucho, pero el consejo más grande que te podría dar es que cambies un poquito tu deseo más grande. Si tu deseo más grande es poder restaurar la relación que tuviste con el primer hombre, entonces tú vas a estar dispuesta a sacrificar tu pureza,
por estar con Él, a sacrificar tu valor por estar con Él otra vez. Y en realidad lo que debes hacer es en vez de desear más que todo estar con Él, debes cambiar tu deseo y desear más que todo estar bien con Dios, estar en una relación correcta con Jesús, y ser una hija amada y adoptada por Dios, porque estar con Él, estar con el primer hombre no va a resolver todo de lo que estás arrepentida, de todo lo que ha pasado en tu vida. No te va a dar perdón, no te va a dar paz. Y estar con Él otra vez, más sin estar casados, te va a traer más inestabilidad a tu vida. Pero el día que tú te entregas de verdad y de corazón a Dios, eso va a cambiar todo, porque encontrarás paz verdadera, encontrarás el valor que Dios tiene para ti, el valor de tu propio valor como una persona creada por Dios, y tendrás una identidad como hija de Dios, y tendrás un propósito como una persona, una sierva de Dios, una persona que puede dedicar su vida no a complacer a personas, sino a levantar el reino de Jesús. Tendrás todo lo que no tienes en ese momento. Y mi consejo para ti es que busques más a Dios que a un hombre. Y eso, no sé dónde estás en tu búsqueda de Dios, pero si quieres buscar a Dios más que una persona, eso empieza por uno. Si nunca has tomado tu decisión de entregarte de una vez a Jesús, de decidir seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte, buscar una iglesia, tomar esa decisión, el Espíritu Santo te llenará. Hechos 2:38, tendrás el perdón de tus pecados, y después congregarte, ser parte de una iglesia, y no solo los domingos, ser parte de la vida familiar de esa iglesia, buscar tus amistades ahí, buscar tu familia ahí, buscar personas que te pueden guiar, otras mujeres que te pueden guiar en tu camino con Dios. Después que ya estás en una buena relación con Dios, desde ahora empieza a leer tu Biblia todos los días, abrir la Biblia y leer la palabra de Dios, escoger un libro como Efesios o Juan o Primera de Juan, un libro que puedes leer, y después, si llegas al final del libro, volverlo a leer varias veces para profundizarte en la palabra de Dios, para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios y hablar con Él en oración y ayunar y cantar a Dios. Buscar a Dios, profundizar tu relación con Dios, y Dios te guiará. Dios te guiará en cuanto a todo lo demás. Y más que todo tendrás paz con Dios. Y paz con Dios trae paz a la vida. La próxima pregunta es si un cristiano puede dirigir el coro en la iglesia católica. Y el que escribe la pregunta dice: antes de que convirtiera al cristianismo, yo dirigía coros en la iglesia católica. Hay un amigo que me insiste en que le haga un coro para la iglesia católica. Creo que no es bíblico. ¿Qué consejo me puede dar? Yo creo que lo que tú sientes ha de ser la guía del Espíritu Santo, porque estoy de acuerdo con lo que tú piensas. Si tú vas a dirigir el coro en la iglesia católica, tú vas a estar participando en adoración, que en muchas formas de adoración que no son bíblicas. Estarás participando en la predicación de una doctrina que no es bíblica. Estarás participando en adoración que incluye adoración a ídolos, oraciones a personas, a personas muertas, a personas que no son Jesús y ni Dios. Y tú vas a estar participando en cosas no bíblicas, y por estar enfrente dirigiendo, tú vas a estar dando tu aprobación de esas cosas. Entonces, en mi opinión, si lo que hace una iglesia no es bíblico, uno debe estar enfrente dirigiendo. ¿Por qué? Porque eso es ser parte de algo que tú sabes que no es correcto. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo, y gracias por las preguntas que me han enviado. Ahora, si tú tienes una pregunta de Dios
o una pregunta de lo que sea, mándame la pregunta, preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y si quieres más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.